Iniciamos entonces. Muy buenas tardes. Mi nombre es Jorge Sales Boyoli, soy socio en Littler y esta tarde me acompañan dos colegas, David Leal, también socio en la firma Littler, y Carlos Monarres Córdoba, socio en la firma Ortiz Abogados Tributarios. Tanto David como Carlos Monarres son expertos en las respectivas materias de su incumbencia. David Leal, un abogado con amplia experiencia en seguridad social, y Carlos Monarres Córdoba, con amplia experiencia también en el tema fiscal. Sin temor a equivocarme, tenemos a dos de los más expertos abogados en seguridad social y materia fiscal, respectivamente, en México. Y están invitados el día de hoy con un servidor para hablar de las secuelas, por llamarlas de alguna manera, de la subcontratación y el tsunami que se nos viene encima a contratantes, contratistas, asesores fiscales, asesores laborales, asesores en seguridad social, contadores, directores de recursos humanos, muchos de los cuales están conectados el día de hoy, y a quienes queremos agradecerles que se tomen el tiempo al inicio de la semana para un webinar más que hoy se han vuelto pues ya costumbre y hasta un poco tedio después de año y medio de estas modalidades. Vamos a procurar hacer esta sesión de lo más dinámica y lo más importante, útil para ustedes. Por mi parte haré una pequeña introducción de dónde estamos parados hoy, después del 1 de septiembre, después de la presión y el estrés que muchos de nosotros vivimos desde distintas canchas para obtener los REPSES, para modificar objetos sociales, para tener contratos adecuados. La verdad es que este modelo de la subcontratación ha sacudido distintos ámbitos del quehacer del capital humano y del derecho en México, y ahora nos tenemos que concentrar en todas las obligaciones que vienen, que no necesariamente están claras para todos, ¿no? Hay muchas lagunas, hay muchos retos, y de eso vamos a hablar hoy. Daré yo un pequeño contexto y después de eso abriremos más una plática. David y Carlos, cuando preparábamos esta conversación, decían que a ellos les gustaría imaginar que podemos estar sentados en una sala con un buen café, o en un salón, pudiendo conversar, intercambiando puntos de vista, donde más que un intercambio académico o doctrinal, se trata de aportarles a ustedes información útil, consideraciones vitales para los negocios. Siéntanse con libertad de ir escribiendo en el chat las dudas que haya. Yo me ofrezco a irlas desahogando, ir interrumpiendo a mis colegas con buen ánimo y con el ánimo, insisto, de añadirles valor a lo largo de máximo una hora en esta tarde. Así que sin más, y agradeciéndole a todos los que se han conectado, colegas, amigos, directores de empresa en distintas partes de la República. Tenemos a un total de 94 personas conectadas, y ojalá crezca y se vayan con información útil para sus compañías. Vamos a iniciar con este contexto que vamos a presentar, y gracias de nuevo a todos. Fer, si nos vas ayudando con las láminas. Muchas gracias. Bueno, pues ha pasado ya, insisto, el periodo después de la prórroga. Algunos esperaban prórroga después de la prórroga. Esto lamentablemente no ocurrió. Y hoy hay un paquete bastante robusto de obligaciones que cumplir. No voy a detenerme en leerles a cada uno de ustedes todas las obligaciones. Las iremos, si me permiten, desmenuzando en esta conversación. Y con mucho gusto a todos los que se inscribieron a este webinar organizado por Radar Laboral, les haremos llegar la presentación, que no es más que una representación gráfica de lo que aparece en la reforma laboral del 23 de abril y en la prórroga que se publicó posteriormente para el mes de agosto. Pero podemos, digamos, agrupar las distintas obligaciones en obligaciones de seguridad social, obligaciones de Infonavit, que aparentemente, ya nos platicarán David y Carlos, deben cumplirse cuatrimestralmente, perdón. Creo que las dudas y los retos es a partir de cuándo se deben cumplir y cómo se deben cumplir. Esto es de lo que platicaremos más adelante. La siguiente, Fer, por favor. Tenemos otro paquete de obligaciones, que este es quizá, junto con el del IMSS,
el más sensible, que es todo el paquete fiscal, que lo estamos segregando por legislaciones aplicables. La ley del impuesto sobre la renta, la ley del impuesto al valor agregado, que ya ellas mismas parecen poner obligaciones similares, pero también obligaciones diferentes en cuanto a tiempo y a forma de cumplimiento. Empieza a haber inquietudes y dudas de cuándo y cómo se pueden cumplir, qué margen de maniobra tenemos para cumplirlas. Hay incluso diferencias hasta terminológicas, cuando en algunas legislaciones se habla de actividades similares y en otras se habla de actividades iguales. Ya platicaremos con Carlos de estos temas. La siguiente, Fer. Otro paquete de obligaciones que tiene que ver con el REPSE propiamente. Sabemos que el REPSE es un modelo y un padrón y una plataforma que está viva. El REPSE no se cerró ni se terminó el día 31 del mes de agosto, sino que ahora tendremos que estar presentando una serie de documentos periódicamente ante esta misma plataforma que ha pasado ya por su prueba de fuego, por así decirlo, y no se cierra, va a continuar. Entonces tendremos que mantener un catálogo de información. A veces algunos clientes nos lo han planteado, David, a Carlos y a mí, ¿por qué no se concentra todo en una sola plataforma? ¿No? Estamos ahora, tenemos que atender un montón de plataformas y memorizarnos un montón de acrónimos que ya nos causan conflicto en el nombre mismo. Pero bueno, esto es lo que hay y de lo que vamos a platicar. La siguiente, Fer, por favor. Son más obligaciones del REPSE. Recordar que el REPSE tiene vigencia de 3 años. Cada 3 años vamos a tener que estar renovando este famoso registro, pues que ha generado hasta terminologías, digamos, modernas, ¿no? Hoy se habla de empresas repseables en un término pues totalmente inventado, digamos, ¿no? Producto de este registro de prestadoras de servicios especializadas u obras especializadas. La siguiente, Fer. Pues listo. Con este contexto, yo quisiera iniciar la conversación. Ya si nos puedes ayudar, Fer, a ponernos en la pantalla sin la presentación, para poder ir platicando aquí con mis colegas y amigos. Insisto, siéntanse con libertad de ir poniendo las preguntas en el chat, y yo me encargaré de irlas gestionando aquí con mis colegas. Creo que hay preguntas comunes al tema fiscal, al tema laboral y al tema de seguridad social, y luego hay preguntas específicas. Carlos, David, déjenme empezar con las preguntas que me parece que son comunes a los ámbitos fiscales y de seguridad social. He creído que esto de la subcontratación es un modelo, déjenme decirlo así, mutante, donde el énfasis los meses pasados estuvo en lo laboral y hoy creo que está principal, pero no exclusivamente, en lo fiscal y en la seguridad social. Así que para ustedes yo les empezaría poniendo en la mesa cuándo empieza y cómo deben cumplirse las obligaciones establecidas en cada una de las legislaciones, ¿no? Porque se habla de cada cuatrimestre, pero da la impresión que en algunos casos, por ejemplo en el IMSS, David, ya está vencido, porque el IMSS incluso en su página ya pone que para cumplir las obligaciones de meses anteriores se debe presentar. Carlos, ¿cuándo empezamos a presentar? Ya este septiembre, nos esperamos, ¿qué va a ocurrir? Y la segunda es, otra pregunta en común que es recurrente con nuestros clientes: ¿cómo conciliar el deber de informar y proporcionar copia de todos los documentos que tenemos que proporcionar con las ventajas competitivas y de rentabilidad del negocio, ¿no? Da la impresión que al entregarle tanta información a nuestros clientes van a poder sacar conclusiones de nuestros costos, ¿no? Porque no es solo dar información en algunos casos de los trabajadores asignados, sino que hay que demostrar que pagamos el impuesto de todos nuestros trabajadores o todo el impuesto de la compañía, por ejemplo, ¿no? Y luego, ¿cómo gestionar todo esto con la privacidad de datos? Así que con estas 3 preguntas que les aviento así en forma un tanto hostil y no sé a quién de ustedes le gustaría empezar a platicarnos un poquito. Empiezo con gusto y muchas gracias por la invitación a Radio Laboral, a mi socio. Muchas gracias, Jorge. Y Carlos, qué gusto tenerte aquí también con nosotros. Pues bueno, yo empiezo muy rápido y creo que uno de los temas más complicados que estamos viviendo el día de hoy es exactamente los registros de IMSS y de Infonavit. Me regreso un poquito. El IMSS y el Infonavit ya sacaron sus propias siglas de sus registros. El Seguro Social le llama el ICSOE, que creo que por ahí ya no lo he estado oyendo.
El ICSOE no es más que el acrónimo de Informativa de Contratos de Servicios u Obras Especializadas, así le llaman. Crearon una propia página exclusiva de eso. No se sube en el escritorio virtual, como todas las obligaciones de IMSS estaban haciendo ya todas en un escritorio virtual que ya accesabas. Este es independiente, es con la firma del patrón, con la e-firma del patrón. Es, bajo mi perspectiva, la del IMSS es una página muy amigable que realmente tú le vas picando el botón y te va llevando poco a poco a la solución. Pero entonces, David, ¿se crea una plataforma especial solo para cumplir con las obligaciones que prevé la reforma en materia de IMSS, que se le llama ICSOE? Exactamente, solamente. Y recordemos, y para todos los que conocen un poquito el medio de seguridad social, el IMSS o se hace de forma física los procesos, que es mucha burocracia, o se hace a través del escritorio virtual, que es una página creada por el instituto donde tienes acceso a muchos servicios electrónicos. Yo era de los que esperaba que se iba a agregar ahí un apartado especial, pero bueno, nos sorprendieron con una página totalmente nueva. Y yéndome un poquito a los tiempos, ¿qué nos dicen de los tiempos? La ley nos dice que tenemos que presentar información cuatrimestral. Y, por ejemplo, es muy claro cuándo se van venciendo. Y por ahí lo ponían muy claramente Jorge. Ahorita la que sigue de vencer y es la que estamos enfocados es la del 17 de septiembre. El 17 de septiembre es el término para presentar los contratos celebrados en el primer y segundo cuatrimestre del año. Que aquí es un problema que vamos a entrar porque, oye, ¿por qué voy a presentar algo cuando la ley todavía no estaba en su vigencia total? Entonces, ahí existen muchas incertidumbres. Y voy a agregar una más. ¿Qué pasa si tengo un contrato de prestación de servicios desde 1990, que está perfectamente redactado, que no tiene que hacerse ninguna modificación? Lo tengo que presentar. En estricto sentido, no está celebrado. Ya está celebrado desde hace mucho tiempo atrás. No se celebró en este periodo. Entonces, tengo obligación de informarlo, de presentarlo, de subirlo, de sacar la documentación y presentarla. Son ese tipo de dudas que el día de hoy todavía estamos debatiendo de forma constante y realmente tenemos que ir definiendo con caso por caso qué sí nos conviene y qué nos conviene. ¿Por qué? Y les voy a plantear mucho lo que está pasando con el REPSE, que yo no soy la persona experta en el REPSE, creo que Jorge tiene mucha más experiencia en eso, pero lo que sí nos ha pasado y nos han consultado es, oye, me está negando el REPSE porque traigo un adeudo de Infonavit o de IMSS, adeudos de 100 pesos, adeudos de 50 pesos, adeudos de millones de pesos. Pero obviamente se está utilizando estas plataformas como una presión también para las empresas para cumplir con sus obligaciones de pago, si lo queremos llamar así, y tratar de sacar los registros rápido. ¿Por qué? Porque en adición a esto, recordemos que viene la parte de, y si dejas de cumplir en algún momento y dejas de tener una opinión positiva por parte del IMSS o del Infonavit, el REPSE podría ser retirado o podrían cancelarte el registro. Entonces, como bien lo dijiste al principio de esto, viene un tsunami de nuevas cuestiones que hay que cuidarnos porque definitivamente vienen nuevas obligaciones que hay que cumplir y hay que tener mucho cuidado cómo las cumplimos. Si volvemos un poquito a la pregunta de los términos, tenemos hasta el 17 de septiembre para presentar este primer capítulo, cuatrimestre de información que se tiene que subir tanto en IMSS como en Infonavit. En Infonavit también ya creó su propio sistema. El Infonavit se sube en el portal empresarial, que es el que siempre se han manejado todas las empresas. Se abrió una pestaña nueva que se le llama el SISU, otro nuevo acrónimo por ahí para nuestros libros, que es el Sistema de Información y de Subcontratación, SISU, y en ese también se tiene que subir información. A ver, David, pero déjame interrumpirte. Claro, por favor. Un poco en el ánimo de ir, digamos, resumiendo. Uno entra a la página del IMSS y encuentra la pestaña del famoso ICSOE, y lo primero que a uno le hace ruido como empleador o como empresa repseada es que dice que la obligación de presentar
que hay obligación de presentar entre el 1 y el 17 de septiembre, o sea, nos quedan 4 días, ¿no? Escasos, y uno es feriado, ¿no? Pero bueno, esto es en línea, no hay tema. Nos da hasta el 17 de septiembre y dice que es para presentar la información del primero y segundo cuatrimestre del 2021, ¿no? Sin duda alguna que es una aplicación retroactiva de la ley, ¿no? Porque en enero y febrero y marzo todavía ni siquiera se había publicado la reforma, ¿no? Entonces, el segundo cuatrimestre sería el 8º mes del año, que es el mes de agosto, ¿no? Entonces, hoy ya tenemos que presentar, según lo que dice la página del IMSS, los primeros 2 cuatrimestres. Entonces, déjame llevarte un poco contra las cuerdas. De saque, da la impresión que entonces el próximo viernes o lunes tendríamos que estar cumpliendo con la obligación de informar lo que estuvimos haciendo, aunque no estaban ni repseadas las empresas, en términos de contratación en los 2 primeros cuatrimestres. ¿Esa sería la postura así conservadora de cumplan y no se metan en problemas? Sí, la realidad es que viéndolo de forma conservadora yo te diría sí. Ahora, y déjame aclarar un punto, porque tocas un punto muy importante. Cuando ingresas a la página, no te deja registrar contratos más atrás del 24 de abril. Por ejemplo, te pone, cuando estás ingresando a la página, te pone fecha de inicio de la celebración del contrato y te permite registrar a partir del 24 de abril en adelante. Es decir, no hay obligación de registro de los primeros 3 meses del año, los primeros ni meses de parte de abril, porque nuestra perspectiva es que lo están viendo, bueno, empezó en vigor las obligaciones de registro desde que fue publicada en el Diario Oficial, lo cual no estoy de acuerdo y no estoy totalmente de acuerdo. Jurídicamente creo que existen elementos de defensa. Sin embargo, si el día de hoy me preguntas qué hacer, como está la ola y como bien lo dice el tsunami de obligaciones que se avecinan, creo que es importante, si tenemos la información necesaria para presentar el informe, cumplir. Si vamos a buscar, por ejemplo, oye, no tengo el tiempo ahorita, lo voy a presentar más adelante, voy a firmar el adendum para modificar el contrato en los siguientes meses, creo que tendríamos elementos de defensa para establecer la razón por la cual no se presentó en estos tiempos. Entonces, respondiendo directamente, lo conservador sería cumplir. Bien, ahora vamos a ver también cómo reacciona el Seguro Social, ¿no? De saque, ya anima a escucharte en decir, oye, el sistema no te permite registrar algo atrás del 23 de abril, ¿no? Entonces, bueno, ya por lo menos sabemos que no es posible irse más atrás, y yo creo que el Seguro Social también está un poco poniendo a prueba, ¿no? A ver qué información va recibiendo. Al final creo que esto es algo vivo que se está construyendo y habría que ver. Pero entonces entendemos que por lo menos poder presentar del 23 de abril en adelante. Yo comparto tu idea que jurídicamente es bastante cuestionable. Por ejemplo, si yo no tenía el REPSE, pues no era una prestadora de servicios especializada. Posiblemente ahí hay otro argumento para decir, oye, yo no estaba obligado a hacerlo en ese momento, ¿no? Los registros del REPSE no se empezaron a dar el 23 de abril. El 23 de abril, jurídicamente, todavía no existía el REPSE. Bueno, jurídicamente existía, estaba previsto, pero no había empezado a operar, no había entrado en funciones. Como sabemos, entró en funciones un mes y un día después. Entonces, bueno, pues esto nos va dando algunas luces. Claramente ninguno tenemos la verdad absoluta. Voy a volver contigo para hablar del CIPARE y para hablar más que nada del famoso CIROC, que también sufrió ajustes a partir del 1 de septiembre. Pero me gustaría ahora escuchar un poco a Carlos con los tiempos y las formas de cumplir, y luego me gustaría escucharlos en la lógica de cómo hacerle para cumplir sin tener que entregar demasiada información, y en el Inter iré interrumpiendo y contestando algunas preguntas que ya vamos teniendo aquí en el chat bastante interesantes. Gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias, Jorge. Gracias a Radar Laboral. Gracias a todos por su presencia.
También, David, un gusto. Pues bueno, el tema, Jorge, yo creo que no pudiste haber escogido mejor título para la plática, y yo te diría, no es el tsunami que se avecina, es el que ya empezó y el que hemos estado viviendo, porque como bien lo han dicho ustedes, hemos estado transitando a partir de una serie de normas que no son claras, ¿no? Hemos visto ahorita con el tema de la prórroga, hemos visto con algunas imprecisiones que existen para la presentación de la información, pero yo como fiscalista te diría, mira, esta es una reforma fiscal con un origen fiscal muy importante. Nosotros en esta materia nos hemos estado peleando ya desde hace varios años con algunas reformas, algunas muy equivalentes en IVA y renta, y también con la que concluyó su vigencia el 31 de agosto, que es el supuesto de retención en materia del IVA por la puesta a disposición. Te diría, hoy día la parte interesante es que digamos que el efecto fiscal ya deriva de una modificación en la parte laboral, y nosotros hemos tenido que voltear mucho con ustedes, pues a preguntarles y a preguntarnos juntos, pues qué sigue siendo la puesta a disposición. Lo vamos a platicar porque esta guía que emitió la autoridad laboral, pues lo que hizo fue movernos el piso a todos y colocarnos en una situación mucho más compleja, donde te digo, parecería que todo lo que hicimos hoy día y lo que opinamos y lo que seguimos teniendo hoy claro, creo yo, pues se empieza a mover con estas interpretaciones de la autoridad laboral. Pero bueno, a partir del 1 de septiembre, yo te diría, en la parte fiscal, hay que recordar una cosa muy importante. Dejamos de tener la obligación de retención en materia del IVA, ¿sí?, que existía en la fracción cuarta del 1A, y esto yo creo que es importante comentarlo con todos, deja de tener vigencia esa disposición. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Lo que tenemos que hacer ahora, en la medida en que estemos frente a un servicio especializado o la realización de una obra especializada, pues vamos a tener que empezar a cumplir con ciertas obligaciones. La norma fiscal, pues también lo que recoge es esta idea de que no se darán efectos fiscales de deducción o acreditamiento, y de alguna manera entramos en esa lógica de interactuar con la norma laboral también, pero en los supuestos que sí son permitidos, esto es en la disposición sobre servicios especializados, pues nosotros, para poder gozar de la cualidad de deducción autorizada o de acreditamiento, pues vamos a tener que llevar a cabo o cumplir con ciertas obligaciones de carácter informativo. Aquí, fíjate que llama la atención que la norma fiscal no establece la necesidad de proporcionarle a la autoridad la información, sino te habla de el deber de entregar, y eso lo platicamos alguna vez, Jorge, porque para mí es clara la parte fiscal de la reforma, en donde se establece la obligación del contratista de entregar la información. Déjame decirlo en sentido inverso. El contratante, porque por ahí van las preguntas también de nuestro auditorio, tenemos a 138 amigos conectados. Uno lee la ley del ISR y la ley del IVA, y dice que el contratante deberá hacer dos cosas. El contratante es el que recibe el servicio. Sí. Deberá verificar y obtener copia, ¿no? ¿Qué debe verificar? Que el contratista tenga REPSE, ¿no? Se entiende que el REPSE, y esto vale la pena mencionarlo, se convierte en un padrón de registro público. Entonces uno ya puede hoy meterse y ver si esa persona tiene REPSE o no. Entonces la primera obligación en términos de las dos leyes, Carlos, es verificar que el contratista tenga REPSE. Y luego la otra obligación es la de obtener copia, ¿no? Y ahí parece, como me dijiste ya en alguna conversación previa, pues que como desde hace muchos años viene ocurriendo, los contribuyentes le hacen la tarea, ¿no?, de inspección y de cercioramiento y de muchas cosas a la autoridad, ¿no? Ahora el obligado a obtener copia de ciertos documentos no es que se lo tengas que entregar a Hacienda, estoy refraseando lo que me dijiste, se lo tienes que entregar a un tercero, ¿no?, que es otro particular como tú, y ahí habla de obtener copia del comprobante fiscal, ¿no?, de pago, que son, entiendo yo, los famosos FDIs, que han puesto nerviosos a muchos de nuestros clientes y de nuestro auditorio, que dicen, oye, le tengo que entregar los recibos de nómina, van a saber cuánto le pago, cuando a lo mejor mi principal activo es el capital humano.
obtener copia del recibo de pago de banco, no de esas personas asignadas, sino de todo el universo del impuesto que pagué. Creo que esto es aplicable en el IVA. Claro. Y luego, pago de las cuotas del IMSS de todos, no solo de los que asigné. Entonces, se vuelve una locura en términos administrativos y de ventaja competitiva. Te dejo. Mira, lo que estás diciendo es muy importante y yo por eso te decía, en la parte fiscal ya tenemos experiencia previa con la reforma del 2016, Jorge. En esa reforma también se modificó el que hoy día tenemos 27 fracción quinta de la ley del impuesto sobre la renta. Y te lo digo porque ya tenemos ahí algunos precedentes de la Suprema Corte cuando se analizó la validez o la regularidad constitucional de todas estas disposiciones. Ahorita regresamos a ellas, pero yo quisiera enfocarme con esa idea de qué es obtener y obligación de entregar, porque recordarás muy bien que inclusive se establece una multa en el Código Fiscal que dice, oye, por cada obligación que tú dejes de cumplir como contratista, esto es por la información que tú no le das a tu contratante, por cada omisión, déjame llamarle así, pues puede haber una multa que va de 150,000 a 300,000 pesos. Eso significa que claramente hay una presión importante y una multa muy considerable en los casos en que no se proporcione la información. Entonces yo te diría, ahí ya empezamos con un tema muy delicado de lo que estás comentando, ese margen para empezar a planificar o ver qué le entrego y qué no le entrego, ya entra en el ámbito también de una sanción. Y esto es importante también para verificar cómo me cercioro de la entrega de la información. Nada más para que se sepa, recordarán todos ustedes que en la reforma del 2016, el SAT trató de implementar el famoso aplicativo en donde íbamos a subir directamente en la plataforma del SAT toda esta información. Desgraciadamente hubieron varias versiones y al final nunca entró en vigor esa obligación. A este momento, y esto es muy, muy curioso, porque parecería que la autoridad que menos se ha involucrado en todo este proceso es el SAT, ¿sí? Inclusive nosotros hemos tenido algunas pláticas y discusiones con la misma PRODECON, que es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, en donde se ha tratado inclusive de llamar al propio SAT y no se ha podido lograr esta reunión. Entonces parecería, y bueno, la visión del SAT es muy clara. Yo la voy a dejar pasar porque este es tema de las autoridades laborales y el SAT no se está involucrando. Yo les diría, no sé si esto vaya generar este aplicativo o algo equivalente para que la información que se está entregando en cumplimiento de ese deber y también la que se está recibiendo y que condiciona los efectos fiscales de las erogaciones, pues se esté dando completa, ¿no? Al día de hoy yo les diría, pues hay que asegurar muy bien la entrega de esa información, ¿no? No es nada más un problema de deducibilidad o acreditamiento, es que también es un problema de una sanción muy importante para el que lo entregue. Entonces, ahorita regresamos a eso, Jorge, porque ese margen de poder desmenuzar o dosificar esa información, pues también es muy delicado con el nivel de las sanciones que podamos afrontar, ¿no? Entonces, yo te diría, oye, pues ¿cuánto hay que hacerlo? La ley fiscal te lo dice muy claro, en el momento de pago de la contraprestación. ¿Y por qué? Porque hay una diferencia de la información que se tiene que proporcionar, pues también tiene que ver con la naturaleza del impuesto sobre la renta y el IVA, ¿no? El impuesto al valor agregado. Te vas a renta, que es una contribución de causación por devengo, ¿no? Pues ahí te dice efectivamente los famosos CFDIs que son relacionados a cada trabajador con los que tú pusiste a disposición. Ahí sí yo le puedo entregar esos CFDIs y no entregarle los correspondientes al resto de los trabajadores que yo tengo, que utilizo en otras labores, ¿no? El problema que tienes es que le vas a tener que entregar la declaración de entero de las retenciones y ahí sí, pues tiene que estar globalizada, ¿no? Entonces, pues sí, el CFDI va a contener una contraprestación que pues es el ingreso grabado y ahí vas a tener pues ese problema que comentas tú de posibles cuestionamientos en relación con un margen de utilidad o lo que tenga que ver por ahí, ¿no? Oye, entonces, digamos, en materia fiscal da la impresión
que no hay este aparente conflicto de retroactividad que sí vemos en el IMSS, ¿no? Aquí parece que sí está claro que es de septiembre en adelante. ¿Te sigo bien? Aquí sí, aquí sí. En lo que tiene que ver con la información que vas a presentar, ¿sí? Acuérdate que la ley se refiere a pagos o contraprestaciones. Ese pago o contraprestación tiene que estar documentado, yo te diría, debe de ser entendido en materia del impuesto sobre la renta a las contraprestaciones que pagas a partir de septiembre, del 1 de septiembre. Y Ok. bueno, pues es la información relacionada. Acuérdate que el pago de retenciones se hace mensualmente, aun cuando por la metodología de cálculo, determinación y pago del impuesto sobre la renta, presentes una declaración del ejercicio. Ahora, en el caso del IVA, el IVA es un impuesto de causación y entero mensual definitivo. Y aquí sí es claro que, bueno, pues vas a hablar de las contraprestaciones que conlleven un impuesto trasladado y susceptible de acreditamiento en el mes, ¿sí? Y aquí, por eso la ley difiere, y la ley difiere en el sentido de exhíbeme la declaración de pago del impuesto al valor agregado. El tema aquí, Jorge, es que tienes una declaración que engloba todo tu resultado y ahí, pues tú vas a manifestar, si bien no es equivalente a ingresos, pues sí el valor total de tus actos o actividades, que puede ser muy cercano, ¿no? Claro. A lo mejor hay actos que no se reflejan como los no objeto, etcétera, etcétera, pero bueno, pues ahí tienes información muy importante que vas a tener que presentar, ¿no? Pero entonces, yo voy a tener que informar todo lo que recaudé, todo lo que recolecté, porque recaudé es más de la autoridad, todo lo que recolecté de IVA lo tengo que informar completito y ahí va a ir lo del REPSE y lo que no es del REPSE. Tú tienes que pedirle, ¿sí?, a tu contratista su declaración del pago del IVA. Mira, a ver, Jorge, es muy sencillo. El IVA es un impuesto, todos lo saben y no voy a aburrir aquí a nadie. Si a ti te prestan un servicio, a ti te cobran contraprestación masiva trasladado, ¿sí? Entonces, ese IVA que te trasladaron es susceptible de acreditamiento, entonces tú lo vas a restar de tu impuesto a cargo. Lo que ha pasado históricamente con el problema del factureros y demás es que mientras uno paga contraprestación y acredita, el contribuyente, esto es el que le prestó un servicio, no está acumulando ese valor a sus actos o actividades. Entonces, lo que se quiere hacer es proteger que el derecho de acreditar o disminuir, para efectos del IVA, conllevó que alguien más lo sumó a su valor de actos o actividades para que el fisco no esté devolviendo o disminuyendo y el otro señor pues no esté pagando un IVA. Esa es la lógica. Entonces tú tienes que voltear y pedirle la declaración para que básicamente en este IVA es un binomio en donde unos nos cuidamos a los otros, pero que esa forma de cuidarnos se había perdido cuando las empresas que llevaban a cabo operaciones simuladas, pues no pagaban su IVA. Claro. Esta es la parte importante que se pretende cubrir con esta información, ¿no? Comprendo. Ahora, entonces da la impresión, por lo que has estado comentando, que estas obligaciones pues de obtener copia y de verificar, bueno, la de verificar tendrá que ser, digamos, ejecutable desde ya, ¿no? Verificar Sí, que quien me presta servicio tenga REPSE. Pero la de obtener copia, digamos que se tendrá que empezar a materializar a partir de los días 17 del mes siguiente, ¿no? Mira, esto es interesante porque la ley te dice, tanto en la parte de renta como IVA, es a partir del pago de la contraprestación. La regla especial en el IVA es a más tardar al último día del mes siguiente al del pago de la contraprestación. Pongamos un ejemplo, septiembre, yo pago una contraprestación en septiembre, ¿sí? Y entonces yo tengo que tener esa información a más tardar el último día de octubre, ¿sí? Ahora, hoy día no tenemos la obligación de enviarla, no existe una norma que nos establezca la obligación de envío, pero sí de conservar esa información. Sí, sí. Jorge, es importante eso porque tú acuérdate que en materia fiscal hay mucha información que es el soporte de las deducciones, ¿sí? Que tú tienes que tener para en caso de que se abra una auditoría. Correcto. ¿Sí?
Y no toda esa información la tienes que enviar, sino que simplemente conservar. Dijiste algo bien importante, porque en algunos casos, como que no se ha entendido mucho y he escuchado algunas dudas de, oye, y es que el REPSE te lo pueden entregar en un momento posterior a la de la prestación del servicio. Y esta es una pregunta también laboral, ¿no? Quiere decir que yo puedo recibir un servicio especializado a partir de la entrada en vigor y que con posterioridad me entreguen un REPSE. Yo te diría, para mí, tendría que ser un REPSE emitido con anterioridad, porque no hay un servicio especializado. Sí, sí, tocas un tema interesante porque ha habido clientes que por diversas razones no han podido obtener el REPSE. Vamos a pensar que lo ingresaron en la ventanilla el último día, vamos a pensar que lo rechazaron por cosas tan El pago del Infonavit, sencillas como, por ejemplo, que además sí, no están bien coordinados, ¿no? O les pongo un ejemplo que vivimos en la firma, el sello del notario en la escritura del objeto social estaba encima del texto y a la hora que se escaneó no pasó. Por las razones que sean, y como eso podríamos abundar aquí en la casuística. A ver, a mí me parece que lo que está claro que no puede hacer una empresa que no tenga REPS es facturar. No puede facturar esos servicios. Puede ser que en un esquema un poco contingente esté prestando el servicio, pero no lo va a poder facturar mientras no tenga REPS. Entonces, bueno, ahí dejamos un poco esta reflexión, pero creo que es bien importante a manera de recapitulación en este punto para volver un poco con David y hablar del CIROC y atender algunas de las preguntas y que nos cuente David cuáles son los retos que están enfrentando en estas plataformas. Creo que hay diferencias sustanciales entre la forma de informarle o más bien entre la forma de operar las obligaciones en materia fiscal que en seguridad social. En seguridad social hay obligación de estar subiendo la información a una plataforma, de estar alimentando una plataforma cada cuatrimestre, David. Pero en materia fiscal la obligación es más bien del que presta el servicio y del que da el servicio. El que presta el servicio tiene que obtener copia, ¿no? Y yo aquí te dejaría un poco la inquietud de algunos colegas, clientes y amigos que me dicen, ¿qué es obtener copia? O sea, puedo almacenarlos en un Dropbox, puedo tenerlos en una ventana de una virtual y ahí que estén y que se puedan almacenar. Tengo que obtener físicamente copia y tener las carpetas esas verdes que ocupan espacio y que todavía se ven en algunas oficinas y esperar a que me llegue una auditoría. ¿Qué significa obtener copia? ¿Qué tengo que hacer cuando me dice que informe el CFDI? ¿Puedo informar nada más el sueldo base y no las demás prestaciones y estoy cumpliendo? Un poco como qué coberturas pudiéramos tener. Y creo que son parte de las inquietudes que van surgiendo. Voy a ir leyendo las preguntas sin perjuicio de que volvamos a estas ideas. Hay una primera pregunta en el panel donde nos cuestionan sobre una empresa que dejó de tener trabajadores, por ejemplo, el 30 de junio, y pues es una empresa que seguramente se enfila ya hacia una cristiana sepultura, déjenme ironizar, ¿no? Esta compañía tiene obligación de obtener REPSE y enviar las informativas de los meses de enero a junio. Es que entramos a estas cosas que son como perversas, ¿no? Como en donde nos perdimos. Esto se va pervirtiendo un poco. A mí me parece que en principio, salvo la mejor opinión de ustedes, a esa empresa ya hay que olvidarla, ¿no? Hay que cerrarla de la manera más pacífica posible, pero no hay que irse a acercar a la jaula del lobo con el lobo a la boca del lobo, ¿no? Creo yo que esa sería la postura, a lo que ustedes quisieran añadir algo en este tema. Luego está una pregunta de las empresas nuevas. Hay que recordar que el REPS es una ventanilla que permanecerá abierta. ¿Qué pasar? ¿Me puedo inscribir al REPS aun cuando no cumpla el primer bimestre ante el IMSS y el Infonavit? Bueno, aquí lo que yo entiendo es, el REPS tú lo puedes ir a pedir cuando quieras. Es importante decirles que la única parte altamente automatizada del REPS es que en cuanto uno hace una consulta, de inmediato se dispara la revisión de adeudos con el IMSS, con el Infonavit y con el SAT, ¿no? Pues porque esas son bases de datos que están más o menos robustas y ahí el Big Data más o menos funciona. Entonces, el primer filtro para que te rechacen un REPSE son esto, adeudos de Infonavit, adeudos de IMSS y adeudos con el SAT. No importa la cantidad, el sistema no distingue si es mucho o poco dinero, ¿no? Y ahí yo contestando un poquito la pregunta, perdón Jorge. Sí, David. El tema que estamos viviendo con las empresas de nueva creación es que al no tener una emisión todavía de Infonavit y de IMSS, muchas veces no te arroja el dictamen de opinión positiva.
Ok. Sí podría llegar a ser un problema. La realidad es que lo hemos visto, empresas de nueva creación que sí los dan opinión positiva, y hay empresas que no les dan y les obligan a tener un bimestre. Entonces, ¿podría llegar a ser una limitante? Sí, sí podría llegar a ser una limitante. Sin embargo, mi recomendación es hay que tratarlo y lo vamos resolviendo con el Infonavit y con el IMSS, porque recuerda que ahorita lo que está haciendo al final del momento el REPSE te lo da, salvo de buena fe. Como condicionado, ¿no? Y te dice, tienes 30 días para arreglar cualquier problema que tengas con IMSS, con Infonavit. Ve y Si revisa. no, te lo revoco. Ajá. Correcto, correcto. Muy bien, pues creo que por ahí va la pregunta. Gracias. Nos preguntan también si en estas plataformas se deben adjuntar los contratos firmados. La respuesta es sí, ¿no? No. ¿No? Ah, mira, ok. En IMSS y Infonavit no se tiene que subir nada. Lo único que te piden subir en IMSS es la copia del REPSE. Es lo único que te piden. Todo lo demás es informativo. Por ejemplo, en Infonavit te metes a la página del portal empresarial, descargas 3 formatos de Excel, plantillas que tienes que llenar a mano, y esas son las que suben. No hay carga Documentos de documentos. digitalizados. Solamente el REPS es el único que te está pidiendo, y el único que te lo pide es el IMSS. Ahora, ¿por qué nada más está pasando esto? Y recordemos esta parte. Tanto el IMSS como el Infonavit, a diferencia de otros procesos que tiene electrónicos, para estos procesos te pide la firma electrónica de la empresa para obligarlo a que la información que se suba es bajo protesta de decir verdad, y obviamente pueda comprometer a la empresa de una posible, voy a decirlo a lo mejor muy, muy fuerte, pero un posible delito por haber estado subiendo información que no es verídica o fiel. Ok, ok. Entonces, bueno, no hay obligación de subir los documentos digitalizados ni en IMSS, en estas plataformas no. Y en materia fiscal, Carlos, me imagino que uno debiera cerciorarse de obtener copia de los documentos ahí sí firmados, ¿verdad? Y tenerlos guardados. ¿O cuál sería tu recomendación? Pues mira, claramente sí. Yo sí, a ver, lo diría, la ley del impuesto sobre la renta y la ley del IVA no te establece la obligación de contar con los contratos, pero sí es una obligación derivada de la reforma. Entonces, necesariamente yo diría, lo tienes que tener. Ok, ok. Pues suena que como un principio prudencial mínimo, ¿no? La obligación de registrar los contratos es para quien brinda el servicio, es decir, para el contratista. Bueno, yo diría en principio sí, pero el contratante también tiene obligaciones, es decir, aquí tienen amarrados a los dos y el riesgo de penalizarlos es a los dos, ¿no? Se les penaliza de manera distinta, alguno con multas, a otro con multas y con la imposibilidad de acreditar o deducir el impuesto. ¿Están de acuerdo ustedes? En la parte de IMSS y de Infonavit, el que está obligado a subir la información es el contratante. El contratista, perdón, el contratista. Okay. El que presta el servicio repseado. El prestador de servicios. Lo único que tiene que hacer el contratante es proveer la información que piden sobre él, pero no existe alguna obligación de estar subiendo información o de validarla como antes se hacía el 15A, que antes existía del IMSS, que sí contrapunteaba información de las partes. Aquí no contrapuntean información, simplemente la tienes que subir y con eso terminas el proceso. Carlos, ¿tú tenías algún comentario? No. Bien. Después está aquí el tema de, nos pregunta uno de nuestros asistentes que qué pasa cuando se trata de pequeños contratos que duran menos de una semana. Bueno, yo en principio le diría que donde la ley no distingue, no podemos distinguir. No hay ningún régimen de excepción vinculado al tiempo en ninguna de estas obligaciones, al menos que ustedes lo vean diferente. No, y yo la parte de IMSS y de IMSS por lo menos, el sistema es muy completo y permite presentar informativas por ciertos periodos. Entonces, sí tienes obligación de registrarlos. Y ahora voy a esos contratos donde tienes prestación de servicios esporádica. Digamos que tu contrato, oye, te mando gente solamente una semana al mes, etcétera. Se pueden estar presentando informativas con información, sin información, con adaptaciones, para poder encaminar un poquito este tipo de modelos híbridos de subcontratación. Entonces, sí se tienen que presentar bajo mi perspectiva. Bueno, pues sí, ni hablar.
hay una pregunta aquí que al menos yo he visto de manera recurrente y es el tema de la promotoría. En el tema de la promotoría en la industria del retail y otras industrias donde tiene particular relevancia, farmacias, incluso restaurantes, ¿no? Da la impresión que las grandes cadenas de retail han impuesto un poco sus condiciones, ¿no? De cumplimiento de la ley en una postura sumamente conservadora. Para decirlo de otra manera, nos hemos encontrado que muchos clientes de nuestros clientes lo que le dicen es, mira, yo no voy a discutir si hay puesta a disposición o no, si eres repseable o no. Yo simplemente te voy a decir algo. ¿Quieres que te dé negocio? Sí. Bueno, pues entonces te tienes que repsear. Y segundo, la promotoría la tienes que contratar tú y me la tienes que prestar tú, no la puedes tercerizar. Tú que eres el fabricante de la marca, del producto que está en los anaqueles, tú tienes que contratar. Me parece que ahí lo que está pasando tristemente es que el tema laboral está subordinado a decisiones comerciales y de negocio, ¿no? Y que parece un exceso un poco por esta avalancha de declaraciones, ¿no? Yo creo que todos, pues todos somos amigos de Salafranca, por decirlo de una manera irónica y coloquial, ¿no? Entonces, ya lo oímos decir en un foro una cosa, en otra, cada quien oye lo que un poco entiende o conviene, pero al final, desde el punto de vista jurídico, pues no hay una claridad en ese sentido, incluso ni con la guía esta que salió hace algunas semanas, que ninguna fuerza jurídica tiene desde el punto de vista, digamos, de derecho positivo mexicano, nos orienta o desorienta un poco, ¿verdad?, de por dónde debiéramos transitar. Pero me parece que en el tema de la promotoría ha habido un cierto exceso de protección por parte de las grandes cadenas de retail, no todas, en donde de plano están diciendo, mira, para mí no solo me basta la puesta a disposición, sino el otro famoso concepto de la subordinación. Entonces, me parece que ahí tenemos retos importantes porque pues nosotros como abogados podemos insistirle mucho al cliente, oye, no, esto no es así, hay que impugnarlo, hay elementos, pero al final, si tu cliente más importante no te va a dar negocio, oye, mejor repséate, ¿no? Es triste que tengamos que opinar así a veces como abogados, pero también creo que tenemos que ser empáticos con nuestros clientes y sus negocios. No sé si en este tema tienen algún comentario ustedes sobre Mira, la promotoría. Jorge, un pasito para atrás, ¿no? Porque a mí me ha pasado, y es que hay veces que se prestan servicios en donde puede constar de 2 o 3 etapas para el cumplimiento de la obligación final. Entonces, a lo mejor alguien que tiene un contrato, a ver, te pongo un ejemplo, alguien que, digamos que arrienda equipo tecnológico, y para arrendar equipo tecnológico presta un servicio en el que tiene un agente dentro de una empresa que no está a disposición de nadie, pero bueno, pues con las nuevas guías parecería que ya está a disposición, ¿no? Pero además tienes a quien recibe el servicio pidiendo que el servicio sea repseable, ¿no? Y además esos trabajadores se los proporciona un tercero donde sí hay un servicio especializado. El problema que yo estoy viendo es que además trastocas la continuidad de una serie de relaciones porque ahora todo tiene que ser repseable, ¿me entiendes? Entonces, allá hay un problema importante en donde sí se están alterando las cuestiones de negocios, pero además la incertidumbre que tenemos cuando sale alguien a través de unas guías modificando algo que es lógico y en lo que hemos venido opinando como el concepto de puesta a disposición. Entonces yo te diría, se está haciendo un problema enorme, ¿sí? Cuando tenemos distintos criterios que están siendo exigidos en un sentido práctico, más allá de la interpretación jurídica, y es el de los clientes y el de las autoridades laborales que emiten, sí, digamos que opiniones sobre la aplicación de la norma, ¿no? Entonces, yo veo un problema ahí importante. Okay. No tenemos pronunciamientos, entonces, digamos, jurídicamente vinculantes por parte del SAT todavía en nada que tenga que ver con subcontratación. Absolutamente nada, lo único que nos han dicho es que ellos van a respetar y que al ser esto una norma con componente laboral, pues tendrán que ser las autoridades laborales las que determinen los lineamientos. Pero Jorge, qué importante lo que acabas de decir, porque al rato, en una auditoría, quien va a administrar la interpretación y la aplicación de la norma es el SAT. Sí, pero además
la norma fiscal puede llegar a tener ciertas variaciones, pero acuérdate de que en la norma fiscal no solamente tienes agravantes en multas enormes, ¿no? Sino que también es un supuesto, cuando simulas lo prohibido, ¿sí? O incumples requisitos de lo permitido, que son los servicios especializados, puedes llegar a tener, ¿sí? Problemas de un delito calificado. Entonces, aquí tienes temas bien importantes. Tú contratas la subcontratación de personal prohibida, estás en el supuesto. Simulas el especializado, estás en el supuesto. Entonces, ahí va a entrar otra autoridad, ¿sí? Que ya no es el SAT en sus órganos de auditoría, sino va a ser una procuraduría fiscal. Entonces, una fiscalía, sí. Exactamente. Entonces, imagínate toda la cantidad de interpretaciones que vamos a tener aquí, ¿no? Sí, qué locura. Alguien está preguntándonos aquí las posibilidades del amparo. Yo ahí me atrevería a decir que en principio desde el punto de vista, digamos, de la retroactividad, me parece que hay elementos. Desde el punto de vista del cumplimiento de las obligaciones, yo veo poca cancha, no sé ustedes, ¿no? Pero sí desde el punto de vista de la retroactividad, particularmente en el tema del IMSS, creo que hay elementos, pero un amparo siempre se debe ponderar, ¿no? Y se debe ponderar de manera integral, de manera holística, por los costos que tiene, por los desgastes que implica, un poco por las posturas de las autoridades que a veces consideran estos amparos no como el ejercicio de un derecho legítimo, sino como una afrenta o como o como una agravante, pero así desde un punto de vista técnico creo que hay elementos, ¿no? Habría que ir a los casos concretos, pero suena que hay ciertos elementos. Está por ahí un tema que tiene que ver con las obras, con las construcciones, ¿no? La subcontratación, bien entendida, nació en la construcción, nació en la industria de la construcción, y entonces ahí se hablaba del contratista y del subcontratista y de tal. Nosotros en la firma tenemos experiencias donde hemos escuchado a la autoridad decir, oye, está muy fácil, no te preocupes, tienes de dos. O laboralizas a todos los subcontratistas, al aluminiero, al azulejero, al que pone los cimientos, al que hace las demoliciones, laboraliza a todos y ya, o repseas a todos, incluyendo ese aluminero, al maestro, ¿no? Al albañil, al cabo, a todos esos, pues tú repséalos o laboralízalos. Me parece que aquí hay retos importantes para las empresas. Por ejemplo, una planta que va a remodelar o va a ampliar una parte de su nave industrial para la manufactura. Él es el responsable de revisar que todos estén repseados o en un sentido práctico, que me parece que va por ahí, contrato, valga la repetición, a un contratista maestro, veo que esté bien repseado y en los contratos habrá que poner un montón de cláusulas donde se obliga a sacarme a paz y a salvo de un montón de broncas, porque de otra manera se vuelve casi imposible llegar a todas estas, a todos estos efectos. No sé qué opinan ustedes en cuanto a esto de las obras y qué comentario merece hacerse aquí. Sería el momento, David, para el tema del CIROC. Sí, y bueno, el CIROC, en adición a todo lo que ya nos traen, también fue modificado. La realidad es que ya lo veíamos venir con toda la reforma que se hablaba, se quedó como que muy de un lado toda la parte de la construcción. La construcción tenía muchas dudas de, oye, yo también me inscribo en la misma página del ICSOE, o yo les Trátame distinto, ¿no? o sea, me tratan distinto. Entonces se ajustó, se quitó, como bien dicen, antes se hablaba mucho de la parte intermediario en el CIROC, se quitó esta interpretación de intermediario, ya solamente intermediario son las personas que prestan servicios de contratación, ¿cómo se llama?, de reclutamiento, de capacitación. Es decir, lo acotaron mucho y hablaron un poquito más de prestación de servicios especializados, obras especializadas. Entonces, realmente el cambio que se hizo a CIROC fue una adecuación al ¿cómo se llama?, al REPSE. Y te piden también que las empresas de construcción obtengan el REPSE. Es decir, no están exentas de sacarlo, tienen que sacarlo, es una obligación presentarlo en base al CIROC, salvo que vayan a encontrar alguna forma de darle vuelta al CIROC. Si lo van a presentar, hay que tenerlo registrado, porque es una parte de la obligación que te están pidiendo. Pero entonces todos repseados, desde el maestro aluminero hasta la constructora esta AAA que tiene apellido de hombre rico de México, todas. Sí, al final del día,
lo que tienes que buscar es tener empresas que están especializadas en cierto rubro. Por ejemplo, si vas a contratar a la empresa que va a administrar la obra, tendría que ser una empresa especializada en administración de obra que le va a permitir subcontratar al yesero, no sé. ¿Por qué? Porque su propia actividad le permite subcontratar esas actividades. Si contratas a la empresa, que era muy normal, que era la superconstructora, que tenía todas las posibilidades de hacerlo, pero como quiera subarrendaba parte del proyecto por rapidez, economía, X de razones, la realidad es que va a ser complicado porque ya no vas a poder subcontratar tu propio objeto social, que es una de las partes más importantes. Oye, yo me dedico a la construcción y lo dejas en los más amplios términos y hago todo lo que puedo en construcción, nada más aguas, porque si lo dejas así de súper abierto, te estás limitando la posibilidad de subcontratar algún experto en yeso, en cualquier otra materia o cualquier otra actividad. Entonces, todos tienen que estar reciados ahora ya en la construcción. Qué locura. Bueno, yo quería nada más hacer mención a algo que pregunta alguien aquí y después de eso pedirles a ustedes que nos ayuden a conservar la fe y la esperanza. A lo mejor son virtudes teologales, pero yo creo que tiene que haber redención, ¿no? O sea, tiene que haber una forma en la que encontremos unos cauces más sensatos de cumplir, ¿no? Entiendo también que esto es algo vivo y que lo vamos, y que se hace camino al andar, como decía el poeta español, y que lo vamos a ir construyendo y vamos a ir nosotros, pues, poniendo a prueba el sistema y el sistema a nosotros, ¿no? Así que yo les pediría a manera de conclusión, pues que nos dieran algunas luces, ¿no? Esperanzadoras de por dónde podemos transitar. Y nada más me valgo de la última pregunta que agregaron aquí en el chat. Creo que es algo importante que no hay que perder de vista. Cuando yo entro al juego del Repse, lo digo en el buen sentido, estoy adquiriendo un matrimonio indisoluble. Es decir, un matrimonio indisoluble en el que yo me vuelvo solidario, responsable del otro. Subirme al Repse implica un matrimonio en el que todas las obligaciones me las podrán exigir también a mí, receptor del servicio, y el prestador del servicio. Es una unión, pues así, a muerte en términos de responsabilidades fiscales, laborales, de seguridad social y penales, ¿no? Entonces, esto es algo que animó a muchas empresas grandes a decir, yo no voy a llenarme de Repses, yo voy a permitir solo 50 o 60 servicios especializados y los demás prefiero moverme con todas las implicaciones que tiene en la cancha de la prestación de servicios genéricos. En fin, creo que esto es algo vivo que tendremos que ir construyendo. No será esta la última conversación que tengamos en Radar Laboral de este tema. Y yo quisiera, pues nada más, escucharlos a ustedes con 2 o 3 minutos de alguna conclusión, como dije yo, esperanzadora, ¿no? Porque apenas es lunes, es semana de fiestas patrias y ojalá encontremos un panorama que nos anime. Carlos. Bueno, adelante, Carlos, adelante. Bueno, pues mira, Jorge, lo dijiste muy bien. A esta reforma le falta mucho, ¿no? Yo lo que te diría es, hemos estado manejándonos en muchas tonalidades de grises, ¿no? Aquí muchos matices. No hay cuestiones sumamente claras, pero yo quisiera simplemente comentarles a todos, esta reforma no hay que perder de vista cuál fue su génesis, ¿no? Esta reforma persigue, y déjenme ser muy simplista, el tema laboral, respetar derechos de los trabajadores, y en la parte fiscal evitar simulaciones y quebrantos al fisco federal. Entonces, creo yo que si bien es cierto, estamos teniendo problemas de interpretación y que tendrá que ser en el proceso de implementación y de la solución de problemas, desgraciadamente, que nos demos, yo creo que sí hay que ponerle mucho énfasis a todo esto. Podremos tener dudas, podemos tener cuestiones interpretativas. Yo lo único que digo es no caigamos en los extremos en donde claramente estemos llevando la ley al límite de lo que es razonable. Entrémosle a tonalidades que nos permitan a nosotros pelearnos con ciertas interpretaciones, pero no caigamos en esos extremos, porque como bien lo dijo Jorge, lo ha comentado David, si viene con una interpretación, dejen mi parte fiscal, los efectos fiscales, pero todo lo que conlleva ahí. Entonces, yo sí creo que, y espero también
que las autoridades vean la reforma como un periodo de transición para normalizar una situación atípica que estaba generando muchos problemas en muchos ámbitos. Pero tenemos que ser razonables para ver que la implementación va a requerir, digamos que aprender de ciertos errores y de esa misma manera, pues tratar a contribuyentes, como lo veo yo, o como a trabajadores, como empleadores, etcétera, etcétera. Entonces, creo que en ese ámbito de razonabilidad, pues los contribuyentes, todas las empresas que estén subiéndose al REFSE, pues tenemos que ser cautos, tenemos que ser cuidadosos. Nosotros manejamos un tema en la parte fiscal porque desgraciadamente estamos viendo muchas obligaciones que ya nos tienen con un cúmulo de obligaciones. No, y es el famoso defense file, ¿no? El que llamamos, hay que ir preparando nuestros expedientes, esta información que hemos venido platicando, Jorge, tenerla al día, tener los contratos, las inspecciones, las auditorías van a venir y si hemos visto que tener un control de esa información, tenerla al día y tener una consistencia entre lo que está haciendo, entre nuestros registros contables, entre nuestros contratos, etcétera, etcétera, siempre es muy importante para poder mitigar o controlar este tipo de contingencias. Entonces, digamos que ves matices dentro de este marco legal de cumplimiento, de respeto a la ley y tal, pueden verse matices ad casum, ¿no? Mira, por supuesto, a ver, nunca estamos exentos de arbitrariedades y desgraciadamente la parte fiscal ha sido una herramienta para muchas presiones recaudatorias. Eso es clarísimo y lo sabemos todo. ¿Cuál es la recomendación de siempre? Es adopta posiciones que sean razonables, que tengan que ver con una aplicación de la norma que es sensata. No entremos en simulaciones, no entremos en engaños, porque ahí podemos brincar de un tema fiscal a un tema penal. Cruzar esa línea. Claro, y hay que ser muy consistentes, tener los FDIs, tener toda la información, que existe una consistencia entre nuestros registros contables, entre la información que tenemos de soporte, la forma en cómo estamos declarando. Y si nosotros transitamos desde esa perspectiva, creo yo que una contingencia fiscal que puede venir hacia el futuro es controlable de mejor manera y por supuesto que el desenlace de esa historia no tendría que ser sumamente gravoso, ¿no? Bien. De acuerdo. Hay aquí una pregunta muy de sentido común que vale la pena. Estas fechas de vencimiento que tenemos para el día 17, estaba yo viendo el calendario, en el caso de septiembre es viernes, se van al lunes 20. No sé, me parece que no hay razón porque no cae en inhábil, ¿no? El viernes es perfectamente hábil. ¿Hay algún tema ahí, David? ¿O es el día 17? La realidad, la única forma sería que hubiera una prórroga en la ley, porque ya está en la ley, y la realidad es que no la hemos visto, no creemos que vaya a pasar. Como ya lo comentaste al principio, el sistema está abierto, así que no hay pretexto, digamos. El que quiera trabajar en día inhábil, pues el servidor no va a estar de vacaciones. Claro. Por ahí Sara Gallegos tiene la mano levantada. Sara, si nos ayudas en aras del tiempo poniendo la pregunta en el chat, con mucho gusto la atendemos. Estamos ya hacia el cierre. David, ¿algún comentario final? Yo nada más para cerrar, creo que ya se ha dicho todo. La recomendación es, si van a presentar o reportar algunos de los contratos, métanse ya. Sí es una cantidad de información importante que se tiene que recabar, no tanto de IMSS, de Infonavit. Infonavit sí se mete mucho a fondo en pago de amortizaciones, cómo estás calculando salarios, te pide información de tu contraparte, como hace el registro patronal del beneficiario de los servicios. Es importante empezar a trabajar en ella. Una de las ventajas que vemos, por lo menos en la parte de IMSS, es que te permite tener capturistas, es decir, la persona que sube la información no tiene que ser la persona que tiene la firma de la empresa, puede ser una persona adicional, se siguen ciertos pasos, es muy simple, esa persona solamente está autorizada a subir información y la persona con la firma tiene que firmarlo al final del día. Entonces,
la positivo que les puedo dar es, no lo tienen que hacer ustedes si son los que tienen la firma, lo puede hacer un capturista, nosotros lo estamos haciendo por algunos de nuestros clientes, o sea, pueden buscar apoyo en esa parte, pero al final del día, mi mejor recomendación es, no se preocupen, ocúpense, hay que tratar de cumplir y cumplir en lo mejor posible y asesorarse para estar al día, como bien lo decía, tener los documentos al día es la mejor solución a cualquier problema, auditoría, etc. Hay un par de dudas finales con relación a los contratos. Los contratos, de alguna manera, establecen el nacimiento a la vida jurídica de un cúmulo de derechos y obligaciones, ¿no? Así más o menos nos lo enseñan en la universidad. Hemos visto que muchas compañías se dieron a la tarea de regularizar sus contratos. Algunas crearon nuevos contratos y entonces me parece que el contrato nuevo amarrado con las facturas, pues como que todo eso puede nacer a la luz jurídica o renacer a la luz jurídica el 1 de septiembre y ahí me parece que todo queda alineado. Pero hay relaciones jurídicas con clientes y proveedores que ya venían encaminadas y que muchos clientes decidieron solventar o resolver con anexos a los contratos. Me gustaría tener la opinión de ustedes y me adelanto yo un poco para responder algunas de las preguntas. Los anexos lo que hacen es darle nuevas dimensiones y nuevos alcances a una relación jurídica ya existente. A mí me parece que los anexos lo que están haciendo es adaptarse a una nueva legislación que antes no existía y que en esa lógica lo que tendrá que ser registrable serán los contratos y los anexos o que tendrán que ser ingresados a las plataformas. No me parece que sea una conducta irregular el decir, oye, hice un anexo porque hoy tengo una situación jurídica que no tenía antes, ¿verdad? Que era un cambio en la legislación. ¿Cómo lo miran ustedes? Para mí, el hacer adendums, anexos, modificaciones al contrato, definitivamente, como bien lo dices tú, simplemente es una adecuación a la vida. Y justificada. Claro, sí, justificadísima. Pero lo que yo sí creo es, ese adendum, si es que se hace, nos quita la posibilidad de cualquier defensa tratando de argumentar la celebración, como ya lo comentaba al principio, que el Seguro Social de Infonavit habla de la celebración del contrato. Esto puede ser interpretado como un acto tendiente a modificar el contrato y se considere como una celebración. Pero bueno, yo lo veo válido. Ok. Pues mira, Carlos. Yo lo que te digo es, a ver, en materia de contratos, pues hay reglas muy específicas. Yo te diría, la regla general en materia de contratación es la consensualidad. Inclusive podrías, y ojo, no lo estoy diciendo para efectos fiscales, porque en efectos fiscales tenemos reglas muy específicas y muy duras, ¿no? Pero podría inclusive existir un contrato que sea verbal y que tendría que ser ratificado y modificado por escrito, ¿no? Entonces, yo en lo personal, y ahí sí coincido con David, estamos entrando en un periodo muy importante de transición y bien vale la pena hacer las cosas, digamos que de manera muy formal, documentarla y evitarnos este tipo de interpretaciones. Ahora, lo que sí queda muy claro es que la continuidad de la relación que existió previa, pues ahí está, y jurídicamente no la podemos destruir tampoco con un nuevo documento, ¿no? Y fue válida en su momento. No, pues, por supuesto, y por eso te hablo. La consensualidad implica que aún sin contrato por escrito en ciertos servicios, pues estos sean válidos, ¿no? Entonces nos podemos atrever a decir, oye, los anexos son válidos porque reflejan una adecuación a una nueva realidad jurídica, pero para evitar suspicacias, lo ideal sería firmar nuevos contratos, ¿no? Por supuesto. Muy bien, muy bien. Pues con esto concluimos. Muchas gracias a los más de 130 asistentes que tuvimos el día de hoy. Esto no refleja más que la inquietud común y compartida, ¿no? De asesores, asesorados, contratistas, contratantes, repseados, repseables y todas estas modalidades. Creo que esto es algo vivo y como dije, no será la última vez
que estaremos conversando de estos temas y tendremos que irlo construyendo y descubriendo juntos. Y bueno, pues no me resta más que agradecerles el tiempo a todos, el interés que no deja de ser un reto cuando esto se hace a través de las pantallas y en un modelo tan agotado y tan explotado como los webinars. Muchas gracias. Gracias a Carlos, gracias a David, gracias a todos los clientes, amigos, colegas que se conectaron. Les haremos llegar la presentación. Gracias a Fernanda, que nos ayudó por parte de Radar Laboral a coordinar que todo saliera bien y que la tecnología no nos traicionara. Muchas gracias. Gracias a todos y muy buena tarde y buena semana de Fiestas Patrias. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Buena semana. Bye, bye.